Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este ciclo la invitación que me hicieron para participar en este intercambio de opiniones. Lo que me parece importante aclarar que voy a hablar como antropólogo y no como abogado. Entonces, en esa perspectiva, mi punto de partida metodológico es que en México no existe en términos estrictos una separación entre el Estado y la Iglesia o las iglesias, sino que lo que existe es un campo político-religioso donde el comportamiento de las propuestas religiosas se da articulado y a veces en conflicto entre sí y también en conflicto con el Estado. Entonces, la otra idea de la separación rotunda entre la Iglesia y el Estado y el laicismo, etc., en mi opinión no se da prácticamente en ninguna parte del mundo, sino que ni en Francia, ¿no es cierto?, que es el modelo del laicismo, se dio esta separación, ¿no? El presidente Sarkozy planteaba que él iba a desarrollar un laicismo activo que consistía en hacer relaciones con las iglesias y para los mexicanos en el siglo XIX hubo la implantación de muchas órdenes y congregaciones religiosas de origen francés que eran impulsadas por la Embajada de Francia y protegidos por la Embajada de Francia. Claro, la Embajada podía decir que eran ciudadanos franceses, pero en la relación que hay con el porfiriato, supuestamente muy alejado, etcétera, pero sí hay una negociación muy clara. Está incluso hoy en día hay colegas historiadores que han estudiado el siglo XIX y que muestran la relación, el papel del embajador francés impulsando las congregaciones francesas, católicas, etcétera. Entonces, lo primero que nos parece interesante es tomar con calma algunas cuestiones. Incluso la Iglesia Católica tiene un vicariato militar, no le llama vicariato militar, sino que dice que es la dimensión para trabajar, etcétera, y que trabaja con las fuerzas. No, ellos dicen que no trabajan con las Fuerzas Armadas, pero sí con los familiares que necesitan una atención especial y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se considera que las Fuerzas Armadas son un elemento estratégico en la configuración de un Estado. Incluso en ese espacio, que durante mucho tiempo aparecía como muy alejado el uno del otro, hay una relación bastante concreta. Claro, no es del tipo de los vicariatos militares, el ordinario militar, etcétera, que hay en otros países latinoamericanos, donde la Iglesia Católica tiene un trato de religión de Estado y hay capellanes militares, etc. A veces estos capellanes militares han tenido algunos problemas. En el caso de Argentina hay alrededor de 12 capellanes militares con condena por crímenes contra la humanidad y a otros prófugos por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo que el Papa Francisco, después de haber pasado toda la experiencia en Argentina, planteó que mejor había que hacer un Estado laico que no estuviera tan relacionado con el Estado. Que la Iglesia no estuviera tan relacionada e incluso esto produjo mucha zozobra en Costa Rica, que es uno de los países, bueno, ahí no tienen vicarios militares porque no tienen ejército, pero la Constitución de Costa Rica dice que la Iglesia Católica y Romana es religión de Estado. Entonces, el último presidente no fue a la misa que daban todos los domingos previos de elecciones, el obispo, porque dijo que como nunca iba, le parecía poco serio andar yendo, nunca iba, y ganó las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, digo, como dicen por ahí, la única verdad es la realidad, ¿no? Bien, entonces,
La primera cuestión es que, ¿por qué digo que hay una relación entre política y religión? Porque definitivamente tenemos una herencia histórica, toda esta tradición de las dos espadas, los dos filos de la espada, bueno, hay una serie de... Y en el periodo colonial, la Iglesia Católica era una religión de Estado, tenía la Inquisición, y cuando aplicaba la Inquisición a alguien, después decía muy elegantemente que lo entregaba al brazo secular, o sea, los civiles ocupaban el asunto, y ellos no tenían mucho que ver. Es importante recordar que hay un juicio inquisitorial, ¿no es cierto?, que se le hace a un sacerdote, Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no es cierto?, que es metido en juicio inquisitorial. Hoy en día la Iglesia Católica da algunas explicaciones, quizás sería mejor que no la diera, que el obispo que lo juzga era electo, pero también no había sido consagrado, y que después él pidió perdón y entonces murió en paz con la Iglesia cuando estaban por ejecutarlo, ¿no? Entonces, podemos decir que siempre ha habido esta relación. Por otro lado, también otro punto de partida metodológico que nosotros tenemos es evitar pensar que el campo católico o el campo evangélico son bloques homogéneos. Dentro del mundo católico hay una cuestión que técnicamente llamamos el pluralismo católico. Hay distintas corrientes, distintas formas de ver el asunto, etc. En esta perspectiva, no sé, lo clave para hacer un análisis del campo político-religioso es no dejarse llevar por los estereotipos. Todos los curas son así, todos los evangélicos son así, etcétera, etcétera. Entonces, y otra cuestión es atribuirle a unos cualidades de otros. También es otra cosa peligrosa. Los evangélicos no saludan a la bandera, bueno, los que no saludan a la bandera son los testigos de Jehová, ¿no? Sí, saludan a la bandera, etc. Y en esta perspectiva, entonces, lo que debemos entender es que hay grupos y tendencias, en uno y en otro. En concreto, para no complicarles, no producirles pesadillas, vamos a decir que en el mundo cristiano, en general, está la teología de la prosperidad, la opción preferencial por los ricos, y la teología de la liberación, que es la opción preferencial por los pobres. Esto es importante tener claro esta división. Dentro de... Entonces, y luego hay una franja muy amplia de posiciones intermedias, con distintas posiciones teológicas, ideológicas, filosóficas, dentro de estos dos extremos que estaba planteando. Entonces, en esa perspectiva no se puede decir que todos los católicos van a ir para allá o todo. Esto es importante tenerlo claro, porque cuando salieron los datos del censo, el arzobispo y cardenal Norberto Rivera dijo que la Iglesia Católica, en nombre de los 92 millones de mexicanos que eran católicos, bueno, uno podría decirle que por favor le baje un poco la radio, ¿no es cierto? Porque en definitiva no quiere decir que los católicos van a hacer lo que diga el cardenal. Eso hay una larga distancia. Esto puede verse uno de los últimos documentos que ha publicado el periódico Desde la Fe, como el órgano del arzobispado de la Ciudad de México. Ahí dice que todo mexicano, bueno, todo católico que se divorcie, que tenga relaciones sexuales con alguna persona, etcétera, está en pecado mortal y no puede
comulgar y ese tipo de cosas. Y también incluye a las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, etc. Definitivamente, si se ponen en ese plan, no habría nadie comulgando las iglesias, ¿no es cierto? Algunos porque no hicieron la primera comunión y otros porque están en la lista negra de alguna de estas alternativas, ¿no es cierto? Entonces, y que lo único que vale es la continencia. Bueno, eso podría decírselo habérselo dicho a uno de sus protectores, ¿no es cierto? Fray Marcial Maciel de Gollado, ¿no es cierto? Que muy en ciertos estilos culturales tuvo 2 o 3 mujeres, aparte de otras cosas, ¿no? Lo de las mujeres era más leve, ¿no es cierto? Lo otro era francamente impresentable. Entonces, el peor error es pensar que Norberto Rivera es el jefe de la Iglesia Católica en México. No. En el sentido estricto, él, como descendiente de los apóstoles, según los planteos de la Iglesia Católica, solo tiene jurisdicción en su arzobispado. Y además nunca pudo ser presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el único personaje, podemos decir, que de alguna manera se puede presentar con cierta representación de la Iglesia, aunque eso habría que discutir. Bien, entonces, esto lo doy como ejemplo para que tengamos claro que el campo católico es muy diverso, pero además hay otra cosa que cruza el campo católico, que son las órdenes y congregaciones religiosas. En México hay 10.000 sacerdotes diocesanos, estoy redondeando cifras, y alrededor de 2.000 sacerdotes religiosos, y hay 28.000 religiosas. De tal manera que generalmente la Conferencia del Episcopado Mexicano habla a nombre de los sacerdotes y los obispos diocesanos. Y los religiosos tienen su propia estructura, ¿no es cierto? Que es la CIRM, C-I-R-M, que son unas siglas históricas. En definitiva, se llama Conferencia de Superiores de Institutos Religiosos de México, más o menos. Y la CIRM tiene una serie de planteos políticamente muy diversos e incluso contradictorios con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Únicamente que la prensa no le da prensa, seamos redundantes, a los religiosos. Y sí se la da a la Conferencia del Episcopado, al obispo del rumbo. En concreto, los periodistas nunca van a entrevistar al vicario, así se llama, de los jesuitas o de los dominicos. Nunca los periodistas los entrevistan. En muchos casos ni siquiera saben que existe un presidente o presidenta de la Conferencia de Religiosos, que también podría decir cosas. Y además, la inmensa mayoría de las escuelas, las universidades, no son de los diocesanos, son de los religiosos. Y eso le da a los religiosos una capacidad de incidir en la sociedad con mucha fuerza. En muchos casos, en zonas indígenas, en zonas pobres, los que están haciendo trabajo pastoral no son los diocesanos, son las religiosas y los sacerdotes religiosos que tienen sus propias propuestas, etc. Pienso en materia migratoria, los jesuitas tienen el servicio de apoyo a migrantes, el servicio jesuita de apoyo a migrantes, no recuerdo el título exacto, y hay una congregación católica que se especializa en los migrantes, que son los escalabrinianos, o de Scalabrini. Es el fundador, pero se llama algo así como, no sé qué, ya no me acuerdo el título, de San Carlos Borromeo, ese es el nombre legal, digamos. Pero todo el mundo lo conoce como los escalabrinianos, tienen un carisma que el fundador a nivel, tienen presencia a nivel internacional muy fuerte. Entonces, y en México tienen un trabajo muy serio. O sea, en México hay 52 casas de apoyo a migrantes en todo el país, que lo desarrollan los religiosos. La mayoría, un sector importante son los jesuitas y otros los escalabrinianos. Y eso
si les hiciera escribir, sabían lo que existían, bueno, los jesuitas puede ser, pero estos otros es probable que no. Entonces, ¿por qué damos esta explicación? Porque el primer problema es que durante mucho tiempo se dijo que la Iglesia Católica respaldaba al Partido Acción Nacional. Ya. Pero cuando uno entrevistaba a los obispos durante los gobiernos panistas, estaban enfurecidos con los panistas y decían que le iba mejor con los del PRI, ¿no es cierto? Porque el PRI, como de alguna manera tenía el sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, que estaban confrontados, eran mucho más generosos que los panistas, ¿no? Y esto me lo han dicho obispos y un personal eclesiástico de alto nivel, por decirlo amablemente. Por supuesto no voy a identificar a ninguno de mis informantes. Entonces les iba mejor con el PRI. Y si uno observa la historia reciente, prácticamente todas las visitas del Papa se hicieron con gobiernos priistas y no, con el PAN hubo una sola, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque el hecho que haya laicos católicos en el Partido Acción Nacional, golpearse el pecho y todo este tipo de cosas, no quiere decir que sean un aparato, el brazo largo de la jerarquía y este tipo de cosas que se dijo en su momento. Yo recuerdo una vez, tomé un curso, un diplomado en la Cámara de Diputados, y había unos jovencitos que estaban por ahí, y, oiga, usted habla mucho, etcétera. A ver, me tomaron examen de lo que yo pensaba del PAN. Y entonces estos jovenzuelos que, para mi edad, yo le dije, no, se cortan solos y muchas veces dicen que son católicos, pero no hacen nada que tenga que ver con el modo de ser católico en política. Y el más chaparro de los dos me dijo, usted tiene que leer lo de un presidente del PAN, Fernández o algo así, Krisliev. Krisliev, sí. Y le dije, ¿qué decía? Nosotros en el PAN no vamos a hacer meones de agua bendita. Y después hubo otros políticos, podríamos llamar los sectores conservadores o la derecha católica. Y él recriminaba a estos de andar diciendo esas cosas. Y esos dos jóvenes que me tomaban examen de antropólogo de las religiones, el más activo se llama Germán Martínez Cázares, ¿no? Que en esa época, cuando yo estaba tomando ese diplomado, era diputado federal, y el otro chaparrito con el pelo medio enchinado era, ya se imaginan quién, ¿no es cierto? Calderón. Y estaban ahí los dos, hacían mancuerna y se preguntaban y se movían y etc. Entonces el diplomado era sobre algo así como teoría del Estado. Yo tomé ese diplomado para poder entrar a la Cámara de Diputados sin acreditarme. Entonces iba 3 veces a la semana a la Cámara, hablaba con los... A veces cuando uno es antropólogo tiene que ver cómo se las ingenian para meterse en lugares difíciles, ¿no es cierto? Entonces, el PRI, desde su origen y sus sucesivas transformaciones, tuvo evidentemente una relación muy estrecha con distintos segmentos de la masonería mexicana. Y los protestantes históricos, donde hay muchos masones, por cierto, tenían un papel importante en el PRI. Había una negociación, de alguna manera el PRI les daba protección contra la intolerancia religiosa a los protestantes, y ahí iban llevando más o menos la fiesta. E incluso hubo y hay evangélicos que han ocupado posiciones muy importantes
el sistema político mexicano. Podríamos mencionar a María de los Ángeles Moreno Uriega, ¿no es cierto?, de la Iglesia Bautista, que fue miembro de varios gabinetes, diputada federal, presidenta de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces había esta situación. Sin embargo, también debemos entender que hay un sector católico en el PRI. Y entonces, porque además había una cosa, que si el PAN sacaba, pongamos, el 20% de los votos, y según los censos, los católicos eran el 80 y tantos % de la población, entonces, pues, ¿qué hacían los otros? Votaban en blanco, etc. Entonces, eso que el PAN era el representante de los católicos es algo que debe tomarse con mucho cuidado. En todo caso, el representante es un sector de los católicos, y particularmente de los católicos al modo del Bajío, ¿sí? O sea, los herederos de la cristiada, etc. Pero muchos católicos le tienen absolutamente sin cuidado la preferencia católica. Ahora, se puede usar para quemar a algún personaje. Por ejemplo, hace 4 o 5 días, en el periódico Excelsior, salió una extensa biografía de Manlio Fabio Beltrones. No sé si la leyeron, se las recomiendo. Ahí explican que Manlio Fabio Beltrones, él, su mamá y su abuelita eran de la Iglesia de Dios, una denominación protestante, y que ahí pasó su infancia en Sonora, y que él iba a la iglesia. Hasta creo que dice que cuando se casó la tía, algo así, le llevaba la cola del vestido, o sea, no dice que fue monaguillo, porque no hay monaguillos en las iglesias protestantes, pero casi, ¿no? Cuando uno lee esa nota, no sabe si, como se dice aquí en México, es algo así como no me ayudes, compadre, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que eso fue filtrado por grupos que no quieren que Manlio Fabio Beltrones sea candidato a presidente de la República por el PRI, porque eso de tener a alguien que nació protestante, se crió protestante, presidente de la República, puede indigestar a cierto personal, no digo a todos, porque yo hacía una encuesta con una pregunta: si para ser mexicano hay que ser guadalupano, ¿no?, para ir a un cliché, etc. Y mi sorpresa fue cuando la mayor parte de los entrevistados, que eran de todas las propuestas religiosas, decían que no, que se podía ser mexicano y ser de otra creencia religiosa, etc. O sea, a nivel popular había una posición de mucha tolerancia y convivencia religiosa, y incluso la gente decía que eso no tenía algo que ver con el asunto, y además, cruzando la información con la edad y la escolaridad, los que más decían que para ser mexicano había que ser guadalupano era la gente de más edad y de menor escolaridad, ¿no? Esto lo digo para que vean que el asunto no está tan sencillo. O sea, el primer político que dijo que no era creyente en una elección y que ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuando le preguntaron, él dijo: no soy creyente. Y ganó el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, cuando hicieron esa declaración, la prensa, los periodistas venían y preguntaban: bueno, ¿y a usted qué le parece? Y le dije: bueno, pues déjeme que haga una investigación, porque así nosotros no es que nos parece, ¿no?, sino tenemos que tener los datos en la mano. Y entonces, y si no tenemos los datos, mejor nos callamos, ¿no es cierto? Porque una cosa es ser opinador y otra cosa es ser investigador. Entonces, este es el panorama. Ahora, cuando el Partido Revolucionario Institucional llevó como candidato al licenciado Enrique Peña Nieto,
bueno, él, a diferencia de muchos priistas, no estudió nunca en escuelas públicas, siempre estudió en escuelas confesionales. Y la universidad la hizo en la Universidad Panamericana, que es un ministerio del Opus Dei, ¿no? Entonces, esto bueno, fue leído de distintas maneras, pero en definitiva hay muchos priistas que son católicos. ¿Y por qué en un momento dado? Porque hay una diferencia para entender el campo político religioso. Por ejemplo, el licenciado López Portillo siempre fue muy juarista. Y cuando vino Carlos Boctila a México, invitaron al Papa a que diera una misa en Los Pinos, en una capilla que hay en Los Pinos. Ahí nos enteramos que había capilla católica en Los Pinos, ¿no es cierto? No creía que era... Y entonces cuando uno le preguntaba a un priista, yo le digo siempre a mis alumnos que la clave para ser un buen antropólogo es tener ensayado frente al espejo 10 o 15 caras de idiota, ¿no es cierto? Entonces, si usted ensaya y la consigue, yo le decía, pero entonces yo le preguntaba a los priistas, oye, ¿cómo es esto que fue el Papa a darle una misa si no pueden oficiar los ministros de culto extranjero? Acá está la Constitución, ¿no? Que López Portillo juró, etc. Es que mira ello. Doña Socorro, su mamá, es muy católica. Y estando el Papa, ¿cómo él iba a privar a su mamá de que el Papa le diera una misa? O sea, aliviánate, ¿no? O sea, eso pasa porque eres argentino. Y nosotros sí tenemos más. Bien. Entonces, el asunto es que el Papa fue y dio la misa. O sea, bien. Pero en todas partes puede pasar esas cosas. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todos los fines de año va un sacerdote y da una misa. Y además, por lo menos me consta en 3 oportunidades, que se murieron varios profesores, trabajadores ATM, así en pocos meses. Convocaron al sacerdote de la otra cuadra, que hizo como un exorcismo en la INA. Esto es importante tenerlo claro para entender, por eso cuando se dice este es un estado laico y todas esas cosas, tómeselo con calma, ¿no es cierto? No son promesas de campaña. Entonces, bien, esto es importante tenerlo claro. Por otro lado, los evangélicos tienen exactamente las mismas tendencias, tienen gente de teología de liberación, progresista tipo 1, tipo 2, tipo 3, y teólogos de la prosperidad. También tienen su... Entonces, tienen todas las tendencias. Ahora, ¿cómo es que esto se expresa? Es evidente que la gente de teología de la liberación se alía con los partidos de izquierda. Ya, en definitiva, esa cosa que dicen que el PRD viene de la fusión de un grupo, de varios grupos marxistas, socialistas y todo eso, no se puede descartar, pero resulta que hay PRD y luego Morena en muchos estados donde nunca hubo ningún grupo del Partido Comunista Mexicano, ni de este, ni del otro, ni del que vendrá. Entonces, ¿cuál es la base? La teología de la liberación. Y en ciertas partes del Bajío, que muchos descalifican como ultraconservadoras, etc., no se puede perder de vista el trabajo que hizo el Secretariado Social Mexicano, que es una estructura de la Iglesia Católica, cuando se dedicó a crear cooperativas de consumo, de crédito, etc., en todo el Bajío.
Y luego Fox, desde una perspectiva neoliberal, hizo una ley que fue muy lesiva para los católicos cooperativistas. La Universidad de Querétaro, por ejemplo, tiene una licenciatura en cooperativismo, ¿sí? Y entonces hay esas cooperativas creadas por la Iglesia Católica y que muchas son muy eficientes, fueron agredidas por Fox con esta ley que hizo sobre cooperativas, sobre instituciones financieras, etcétera, que lo hizo pensando en las Afores y esas otras, el FICREA y esas tranzas financieras, pero dejó de lado a los cooperativistas católicos, que la cooperativa católica funciona, si ustedes van a muchas parroquias del Bajío, funciona en el atrio de la iglesia, es parte de las oficinas que están en la sacristía. Entonces, esos de teología de la liberación, o más o menos progresistas, que fueron engañados por los gobiernos católicos neoliberales, se fueron con Morena ahora y con el PRD. ¿Sí? Esa es una de las razones por la cual el licenciado Andrés Manuel López Obrador nunca ha dicho que está a favor ni en contra del aborto. Nunca ha dicho que está a favor o en contra del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Él dijo, voy a hacer una consulta, ¿no es cierto? O sea, que es la mejor forma que un político puede decir, mandarlo a la luna. Entonces, ahora, hay otra cuestión que... Ahora, también hay grupos católicos y algunos evangélicos que apoyan propuestas políticas extraparlamentarias, que siguen vías no parlamentarias de acción política. De alguna forma, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es como una expresión de la Iglesia Católica étnica, o del catolicismo étnico, o de la teología india, y hay un grupo de religiosos, el obispo Raúl Vera y varios más, que participan de estas propuestas tipo la otra campaña, y que ahora se explicitan en lo que se plantea un nuevo constituyente, ¿no? O sea, que el pueblo tome de acuerdo a cierta lectura de la Constitución, y entonces ellos plantean que el sistema político no funciona, y quizá uno de los exponentes más claros es un egresado del colegio del INUMIC, que es un colegio de los misioneros del Espíritu Santo. Los misioneros del Espíritu Santo tienen una corriente a su interior relacionada con la renovación carismática en el Espíritu Santo. Serían originalmente se llamaban los pentecostales católicos, pero luego, como el término pentecostal era muy confuso, se hablan de la renovación carismática, ¿no? El término técnico más o menos dice lo mismo. ¿Y quién es ese graduado, etcétera? Es Javier Sicilia. Cuando Sicilia hizo la marcha sobre la Ciudad de México, no fue por insurgentes, llegó a la UNAM y se fue caminando por la calle Universidad, la avenida Universidad, y al llegar a Francisco Sosa y avenida Universidad, ahí está la iglesia, digamos, más importante de los misioneros del Espíritu Santo, y le hicieron un mitin, homenaje, etcétera, a su brillante graduado que estaba haciendo estas cosas, ¿no? Y siempre Sicilia no ha renunciado a esta parte mística. Se puede estar o no de acuerdo con algunas cosas de Sicilia, ¿no es cierto? De cada quien tiene su opinión del asunto, pero está claro que Sicilia es portavoz de la otra campaña. Por eso llamó a votar en blanco en las últimas elecciones, ¿no? Y eso hay un sector del clero que está con la otra campaña.
del clero católico fundamentalmente, y también de religiosas. Y esto se ve claro en ciertos matices que tienen los documentos de la Conferencia de Religiosos. Entonces, hay otra novedad, podemos decir. La novedad es que corrientes dentro del mundo evangélico desarrollan un partido político que ellos plantean que no es confesional, etcétera, puedo creerlo, pero de inspiración evangélica, y toma la Biblia, varios de sus lemas son textos bíblicos, o sea, que es encuentro social. Entonces, encuentro social es un caso muy interesante que creo que como analistas no podemos perder de vista. Mientras que todos los partidos nuevos, incluido Morena, el Partido Humanista, bueno, eran tres, ¿no? Ellos optaron por hacer asambleas estatales. Necesitaban un quórum de 3.000 asistentes a la asamblea estatal. Un quórum mínimo, porque también podía ir un poco más, pero si repetía la afiliación, bueno, había una serie de requisitos, ¿no? Encuentro Social se planteó otra estrategia, que era hacer asambleas en los 300 distritos del país. Ahí, por supuesto, el quórum es menos, es algo así como, no recuerdo la cifra, pero creo que son 300 o 400 por distrito. Entonces, es un porcentaje del padrón de ese distrito, de lo que define el quórum. Entonces, Encuentro Social intentó asambleas en 280 distritos. Luego de esas 280 consiguió hacer 250, o sea, hubo 30 que no. Y finalmente consiguió que el IFE le reconociera 230 distritos sobre 300 distritos que hay en el país, distritos federales electorales uninominales, ¿cierto? Entonces, obtuvo el registro provisorio y luego obtiene el 3.3, algo 3.5